Suscríbete a La Panterita. Mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Sé americana. Frutica, es lo nuestro, es natural. Con los protectores solares Babé, disfruta del sol, disfruta del verano, disfruta de esa salida con amigos al aire libre. Disfruta con Babé. Petrobras, Supermercados Real, somos familia. Etidol, el ibuprofeno de los paraguayos, calidad, éticos. Campaña nacional, visita las ruinas de la educación. Informate, seguinos, opina, sumate a la comunidad monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM1080. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, Buen día, ¿qué tal, niño? Bien, señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Paredes? ¿Qué tal, señor? Buen día para todos. La música de Cerro, porque está bien, eso está bien. ¿Qué pasa, niño? Y el hincha de Cerro ya está en modo partido. Ya tiene su bandera al cuello, tiene su gorrita, su remera. Sí, ya estamos partido. Ahora en la oficina esto pone a todo volumen. ¿Quieres que canten así? Yo creo que va a cantar, está enchufado, está metido el hincha de Cerro. Bueno, pero tiene sepa el hincha de Cerro, ¿no? Sí, hincha de Cerro. Clásico rival y va a mandar toda la mierda. Porque tenemos que hablar de lo que dice el niño, que quieren que los hinchas canten, si hay coro en la familia, eso es lo que queremos. Sí, está así está motivado. Sí, la gente está motivado. Sí, estadio casi lleno se va a jugar. Lleno. Y quedan todavía entradas, pero... ¿Y cuántas entradas que quedan? Y queda gradería novena, vi que anunciaron hoy, y gradería norte algunas, pero imagino yo que se va a vender todo. Sí, van a cantar. ¿A qué número? 618-4970 y 021-618-4971. Y si quieren enviar un cántico en vivo también, porque a veces cuesta un poquito para el saldo de la llamada, el WhatsApp 0971-108010. Entonces WhatsApp es 0971 0971-108010. Si quiere cantar el Gustavito, le pone ya. En la oficina, por ejemplo. Cierto. Cantan algo y envían. Ahora ya están ya casi en el horario de almuerzo, entonces puede cantar. El jefe no le va a escuchar. Se acopla con no, lo que tiene que ser Cerro. No, de Cerro no, pero... Muy respetuoso los que tienen que para Cerro. El loco de Cerro porteño, primero partida y violento, los ya parece de los tímidos no quieren cantar. 618-4970 no quieren cantar. Y 0971-108010. El WhatsAppero. El WhatsAppero 0971-108010. ¿Vos sí quieren llamar? Están saturadas las líneas, niño, me dice aquí un hincha. No estamos muy convencidos. Centro.
jugó bien, la bajó de cabeza, no estamos muy convencidos. Ahora sí, la pelota la juega para Aquino, mandó el centro, cruzó, cambió a la derecha, bien con esta. Picó Carrizo con el balón, está en el área. Carrizo amaga, colocó el centro, tiró, golpe de cabeza, gol, 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 gol. Churín de cabeza, muy buena maniobra, viene el Balada, gran definición, Churín aparece para el gol de Cerro Fortaleza, Diego Churín a un estadio brasileño que queda mudo, el centro y el golpe de cabeza, Churín, es Carrizo de la asistencia, enganchó, amagó, pelota en el aire y aparece de cabeza Churín, Cerro gana 1-0, qué victoria de momento, Cerro 1, Fortaleza 0. ¿Qué gol y en qué momento? Porque Fortaleza había generado situaciones, aparecía la figura de Jan, pero no era un equipo que lo estaba avasallando, pasando por encima a Cerro. Fueron situaciones que aparecieron después de búsquedas esporádicas por parte del equipo local. Cerro se había plantado bien, un trabajo sacrificado de los volantes. Pasó Carrizo a la derecha justo en este instante. Aquino sobre la izquierda, él mandó el primer centro, la pelota deriva sobre la otra zona a la derecha. Allí Carrizo la pausa, el control, le quedó para su zurda, se acomodó bien, mandó el centro al primer caño y allí Churín. El muy buen movimiento del goleador para anticipar a la marca de Tití, elevarse, aplicar el testazo arriba cerca del ángulo izquierdo. Cerro golpea, Cerro gana en Brasil en un momento justo cuando el equipo brasileño entraba y se dejaba dominar por los nervios. Cerro se pone en ventaja. Momento del gol. 34 minutos, primera etapa. Bueno, vamos quedando con la intención, no me gusta porque después nos putean ustedes, Olimpia, nomás luego Olimpia no pone nada de Cerro, recordamos los goles. Así nomás, sino que llamen cómo están los que le van a la cancha, ¿verdad? Sí, 0971-1080-10, 0971-1080-10, el WhatsAppero y la línea baja 021-618-49-70. Vamos primero con Sábado, lo que decía en conferencia de prensa. ¿Quién es Álvarez? Va a jugar Piri Jamota al final, de central. Piri Jamota. No Álvarez, no Pedro Álvarez. Por lo menos eso es lo que se maneja hasta ahora. Piri Jamota de zaguero central. Con eso Alberto Espino la lateral derecho, Gabriel Báez lateral izquierdo y Piri y Patiño la dupla central. La otra opción que manejaba era Pedro Álvarez. Debo ponerlo. Ahora están Piri Jamota central. Pasa que no cualquiera de las opciones es un riesgo. Creo que si vos sos central, un poquitito más, tiene mayor experiencia que Álvarez desde ese lado. De ese lado entiendo y es razonable lo que digo y pregunto. Yo no digo que no. Los centrales son tiempistas. Sí. Con los brasileños tienen que estar y son muy rápidos. Si vos me decís los colombianos son más lentos, los uruguayos son más lentos en el despliegue, los brasileños son muy rápidos. Pican mucho, son rápidos. Sí. Por eso no reclamaré a Piri Jamota, pero como dicen ustedes, cuestión de la experiencia. Ya volvemos. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello fue Chupé Quitadol. Este es el momento de tener tu lote propio. Urbanización Portal del Sur, ubicada en la ciudad de Coronel Bogado, a 20 minutos de la costanera de Carmen del Paraná. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Pasate a personal con el megaplan ilimitado de 6 GB por 60.000 guaraníes. Para hablar, mensajear y whatsappear ilimitadamente, pedilo al 0971-100.000. Personal Flow, conéctate conmigo, conexión total. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. Sada Morales. Va a ser una satisfacción, una alegría ver la cancha como va a estar mañana, con la ilusión que la gente está, con la misma que tenemos nosotros. Así que, bueno, nada, nosotros con la responsabilidad del trabajo que tenemos que hacer, vamos a estar preparados para salir a la cancha como hemos hecho todos los partidos, a jugar, a competir fuerte y a intentar ganar, que es lo que hacemos en cada partido. Robert, la consulta para vos. ¿Qué sensaciones tenés después de lo que fue la victoria en Brasil, en un reducto muy difícil, ante un equipo rápido, con jugadores veloces? En lo personal, en lo grupal, ¿qué esperás para mañana? ¿Qué partido te imaginas? La verdad que, así como dijiste, fue un partido muy difícil, jugadores rápidos, una satisfacción que nos viene muy bien al grupo, que para eso trabajamos. Sabemos que el compromiso de mañana no va a ser nada fácil. En lo personal me siento muy bien, con muchas ganas, y bueno,
esperemos dar lo mejor de nosotros para mañana. En este caso, la pregunta para Robert, siguiendo con lo de tu momento actual. En cuanto a la confianza, no es fácil salir de una lesión de la que vos saliste. Hoy ya haciendo un balance desde que te tocó jugar hasta aquí, ¿cómo sentís en cuanto a confianza? Ya estás, digamos, al 100%, y también mirando de reojo, imagino lo que va a ser la próxima convocatoria. Todos saben que la lesión que yo tuve no es nada fácil. Depende mucho de una buena recuperación, y la confianza siempre tuve desde el comienzo, pero a veces le entra a alguno el miedito, eso, pero con el tiempo va pasando. Y lo de la convocatoria, por ejemplo, uno va trabajando para ello, y bueno, esperemos que si soy llamado, bueno, sería un orgullo. Para Facundo, ¿cómo te imaginas el partido de mañana? ¿Lo pensaste ya? ¿Crees que ellos van a venir a atacar con todo? ¿Van a venir a buscar justamente ese resultado que les conviene a ellos? Sí, como han hecho allá y como nosotros también vamos a intentar hacer. Somos dos equipos que nos gusta atacar, que nosotros en nuestro caso intentamos presionar bien y que tener rápido la pelota. Ellos tienen jugadores rápidos también. Es un equipo que sale a ganar y nosotros también lo vamos a hacer, así que va a ser un partido interesante, intenso, como fue el de allá. Un jugador el otro día terminó el partido y me dijo, ¿con qué intensidad jugamos? Y digo, sí, jugamos muy intenso porque ellos también lo son y necesitábamos hacerlo así. Y bueno, nos sentimos cómodos, la verdad que los jugadores se entregan al 100%. Y bueno, mañana procuraremos hacer lo mismo. La consulta para ustedes, profe. Habló de que no quiere todavía dar detalle de lo que va a ser el equipo mañana. Me imagino que ya lo tiene confirmado, pero no lo quiere dar a conocer en público. Pero aprovechando, profe, ¿cómo está Jan Fernández? Porque después de un tiempo importante volvió a jugar 2 partidos. Se lo vio bien nuevamente en el último partido. Él está al 100%. ¿Cómo lo vio después de lo que fue el último compromiso? Sí, está bien. Trabajó mucho para estar bien. El primer partido que le tocó volver tenía unas molestias, después fueron mermando, necesitaba jugar el partido del lunes también para seguir teniendo continuidad, así que estamos contentos que él esté bien, ya recuperado y listo para el partido de mañana. Profesor, ¿cómo pudo lograr esa intensidad para su equipo? Porque aquí uno se acostumbró a ver un Cerro con más pausa, con más elaboración. ¿Cómo pudo en tan poco tiempo llegar a esa intensidad al equipo, así como le decía ese jugador después del partido contra Fortaleza? Nosotros veíamos los partidos que habíamos analizado antes de venir, que por momento el equipo era de esta manera y bueno, entrenamos para jugar así, o sea, todos los entrenamientos nuestros son por ahí no de tiempos muy largos, pero sí de mucha intensidad y bueno, no entrenamos para jugar de esta manera, o sea, no hay mucho misterio, de la forma que nos gusta a nosotros jugar, que entendemos que es lo mejor para nosotros, la forma que entendemos que ellos pueden hacerlo también, que lo vimos del primer día porque lo dije, que sentimos que el equipo físicamente estaba muy bien, lo mismo dije acá, físicamente y futbolísticamente también, con jugadores se notaban muy bien trabajados, que nos dio la posibilidad de decir del primer momento, bueno, podemos hacerlo porque sentíamos que los jugadores iban a responder a la exigencia que nosotros íbamos a dar porque los veíamos preparados. Y esto también es gracias al trabajo que Chique hizo antes de que nosotros llegáramos, así que y también a la calidad de ellos, porque son jugadores que rápido se adaptaron a lo que le dijimos, rápido entendieron los conceptos, se nota que son jugadores que han tenido que han sido trabajados muy bien tácticamente por Chiqui, por los entrenadores anteriores que han tenido, acá o en otros lados, o sea que fue bastante más fácil de lo que nosotros por ahí pensábamos mantener todo ese trabajo durante un partido casi 90 minutos como nos ha pasado en la mayoría, porque sí lo veíamos antes en algunos momentos, pero bueno, creíamos que podía mantenerse más en los partidos y encontramos una predisposición muy buena, con una capacidad física y técnica muy buena de los jugadores, táctica también,
mental también, así que bueno, sentimos que podemos seguir por el mismo camino. En otro momento por ahí pasará algo distinto, pero en este momento sentimos que lo que nosotros venimos trabajando en el entrenamiento, en la cancha, se puede lograr en los partidos y seguiremos de esta manera. Profe, ¿cómo se hace para todos estos días de trabajo, luego ya del último partido por el campeonato, mentalizar a su equipo en que la ventaja, si bien es buena para Cerro Porteño, una vez que arranca el partido, seguramente usted cree o quiere que se mentalicen directamente en ese partido y no tanto en la ventaja que se trajo de Brasil? Es un partido, si bien sabemos que vamos con un gol arriba, pero nosotros planificamos el partido y armamos todo como si fuésemos 0-0 y sabiendo que tenemos salida ganada el primer minuto. No vamos a especular nada porque no sabemos especular, no entrenamos para especular. Entonces no podemos hacer algo que no entrenamos. No hay mucha más explicación que esa. Creo que si hubiésemos entrenado otras cosas, por ahí diría, bueno, vamos a pensar en que vamos 1-0, pero como no lo hicimos, no va a pasar. Profe, hoy en conferencia de prensa hablaban los futbolistas de Fortaleza y mencionaban prácticamente, o daban a entender que Cerro Porteño le sorprendió en Brasil. ¿Vamos a ver un Cerro Porteño igual o hay que ser inteligente para encarar este tipo de partidos donde definen todo? Y si es que ya practicaron o practicaran en la tarde de hoy penales. No sé qué le habrá sorprendido nuestro. La presión. Bueno, pues si hubiesen visto nuestros partidos, no se hubiesen sorprendido. Imagino que le habrán estudiado los partidos, por ahí no se imaginaban que en vivo podía ser lo mismo que podían ver en la tele, porque jugamos todos los partidos de la misma manera, desde el primer partido. En algunos funcionó mejor que en otros, pero la intensidad y la idea fue la misma, de allá de Brasil, con la que fue con Olimpia o con la que fue otros partidos. Mañana no va a cambiar nada de lo que nosotros venimos haciendo. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Conferencia Saba Morales. En la cocina vivimos tradiciones, vivimos momentos. La magia se esconde en la cocina y esa magia se sirve en la mesa. Pechugón está en tu mesa desde siempre, por eso te regala precios especiales en los cubitos de pechuga IQF y albóndigas condimentadas. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Observando detalles sobre Fortaleza, hablan los medios brasileños que se viene con línea de 3 para jugar el partido ante Cerro Porteño, que eso implicaría un esquema más ofensivo, se juega al todo por el todo Voivoda. Hablan de esta probable formación: Fernando Miguel en el arco, Emanuel Brites, Benevenuto Tití en el fondo, después 5 en el medio, Yago Pikachu, Cayo Alexandre, Hércules, Tomás Pochettino y Bruno Pacheco, y 2 en punta, Romariño y Lucero. En este caso prescinde de un lateral y no va a estar Thiago Aliardo, que no participó ayer de la actividad de manera normal. Ayer practicó en cancha de General Díaz Fortaleza, así que va a salir a atacar por los costados, saca a uno de sus delanteros, pero entiendo, o por lo menos la prensa brasileña habla de un riesgo que en este caso va a asumir Voivoda al poner este equipo con línea de 3 en el fondo. Y si miramos así rápidamente, ahí es picante, rápido de Romariño, Pikachu, esa línea de 3, Lucero de por sí, o sea, viene con un equipo ofensivo. Sí, viene con un equipo ofensivo. Esa es la realidad. Fortaleza viene al todo nada mirando la formación, y de ese lado es la importancia de ponerlo a Espínola de lateral y no de central. Tenemos un partido muy importante y los esperamos a todos acá en la Nueva Olla, porque juntos somos más fuertes, somos familia. ¡Vamos Cerro, carajo! Churin, 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 churin. Buscas un hotel en Encarnación, Bella Vista Hotel, habitaciones equipadas con el más moderno ambiente para que tengas un placentero descanso. De reservas al 0983-604-300. Seguinos en redes sociales, Bella Vista Hotel Encarnación. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos, 2 locales. Hola. Casa Central, Ocibellala Casi, RI 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Queda avenida Novena, después todo agotado. Ferro Parisea, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parisea. Estamos en avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Síguenos en redes sociales. Ferro Parisea, 39 años construyendo contigo. 11:49. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo.
Impaco te invita a celebrar juntos el Día del Electricista por compra de productos Impaco. En tu comercio preferido solicita tu cupón y mañana participas del sorteo de vales de compra y muchos premios más. Celebra el Día del Electricista con Impaco. El que está fuera del partido es Tinga, el lateral derecho y capitán de Fortaleza, que no está en la delegación. Después, como decíamos, Thiago Gallardo está aquí, pero ayer no practicó, por eso hablan los medios brasileños que su reemplazante será Juan Martín Lucero, el hombre de nacionalidad argentina. Estará acompañando a Romariño en el ataque de Fortaleza para el partido de esta noche en la olla azulgrana. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo S.A. ¿Cómo te va, Rodrigo? Buen día. Arturo, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien? ¿Cómo estás vos? Contanos lo de Luqueño. Contanos, desde que estás en presencia en Luqueño, ¿cómo andás? Bien, agarrando ritmo, por suerte. Ya empecé a jugar hace una fecha y bueno, cada vez me estoy sintiendo mejor. El equipo también yo creo que va creciendo, ¿verdad? Hace una fecha logramos la primera victoria del campeonato, el otro día se nos escapó. En 10 minutos, un trabajo magnífico que hicimos durante prácticamente 80. Y bueno, al final pudimos rescatar el punto, pero que bueno, nos dejó mucha enseñanza para lo que se viene, porque también contamos con un plantel donde la mayoría son chicos muy jóvenes que están haciendo sus primeros partidos en primera, con una carga muy pesada, ¿verdad? En un club que tiene una ciudad detrás, que tiene mucha gente, digamos, que está pendiente de cómo nos vaya. Entonces es importante que empecemos a tomar confianza ganando partidos y bueno, estamos en esa etapa. Pero en esa etapa de hoy ya todos adaptados, aquí lo que faltan son los resultados, porque el equipo está formado, ya tienen un sistema de juego. ¿Es así, Rodrigo? Sí, claro, lo que está faltando es eso, ¿verdad? A toda idea, a todo lo bueno que uno puede hacer como equipo, en cuanto a trabajo, en cuanto a lo que uno pretende mostrar en cancha, tienen que ratificarlo con resultados, porque si no cuenta. Y si no, la carga se vuelve muy negativa y el clima también, el entorno. Entonces, todo al final se reduce a eso, ¿verdad? Tratar de sumar. Estamos, como te dije, tratando de encaminarnos con victoria al esfuerzo, a las ganas, a todo lo que estamos tratando de demostrar. Y se vienen partidos con rivales directos prácticamente para lo que nosotros estamos peleando y es el momento de encontrar esa seguilla de buenos resultados. ¿Cómo se complementan con Jorge Mendoza en la zona media? Súper bien, ¿verdad? Con jugadores así, con experiencia, con trayectoria, con calidad, fácil jugar. La verdad que el primer partido que jugamos de titular fue en la olla, juntos. Pero sí, nos conocemos de años de habernos enfrentado y bueno, somos prácticamente yo y Pablito Aguilar, ¿verdad? Que el capitán del equipo, lo único que tenemos más de 30 años y después el resto hay un hueco bastante amplio, ¿verdad? Un margen grande, ¿verdad? Porque todo el resto tiene 24, 23 para abajo y bueno, esa brecha hay que tratar de unirla con muchas ganas, tratar de guiar a los chicos y que ellos también nos ayuden, ¿verdad? Porque necesitamos de ellos. Rodrigo, ¿y cómo se hace para cumplir con eso que recién mencionaste? ¿Es diálogo permanente después de cada entrenamiento, remarcar algunas cosas? Porque vemos buenas condiciones, por ejemplo, Fernández, Julio Báez, Marcelo Pérez, pero hablar con ellos como para que no le superen algunas situaciones, por así decirlo. No sé cómo habrán terminado anímicamente después de lo que fue el partido en la olla, porque insistimos con esto, parecía que estaba más para el tercero de ustedes y al final casi se desmorona todo del lado de Luqueño. Sí, fue un partido con un final más parecido al básquet que al fútbol, ¿verdad? Lo cambiante que fue en los últimos minutos y de emociones muy fuertes también. Estos chicos que mencionaste, ¿verdad? Algunos son del club, algunos son de la inferior, son de la ciudad. Eso, como te dije, te mencioné al principio, ¿verdad? Eso conlleva una carga emocional distinta para ellos, ¿verdad? Y obviamente que lo sienten lo viven de esa manera y lo están haciendo muy bien porque, como te dije, la mayoría están haciendo su primera
armas en primera división. El año pasado a alguno le tocó jugar también en intermedia, que también fue bastante complicado para ellos y lo asumieron bien. Entonces nosotros tratamos obviamente de estar para ellos, de cargar con la presión más pesada, de que ellos puedan jugar más liberados, de que puedan soltarse. Yo creo que lo están haciendo muy bien, ¿verdad? Lo tenemos al goleador del campeonato que es bastante joven, que es jugador del club, Julio, Dieguito, que suele ser capitán del equipo. O sea que en ese sentido yo creo que hay mucho potencial que evidentemente se va a ir fortaleciendo a medida que aparezcan los resultados, que le va a ir dando mayor confianza y que van a ir explotando cada vez más. Rodrigo, ayer nos decía Florentín que saliste debido a una molestia física. Hoy, ¿cómo estás de esa situación? ¿Ya estás totalmente recuperado? No es ninguna molestia física. Obviamente que el trajín del partido llevó a algún cansancio lógico, ¿verdad? Por cómo se estaba dando, pero nada más. El cambio, bueno, son decisiones también del entrenador, pero ahí tenía también tarjeta amarilla, ¿verdad? Tenemos mucho en la cabeza el tema de las expulsiones durante el campeonato. Creo que somos uno de los equipos que tenemos más jugadores expulsados en el campeonato. Jugar con esa desventaja nos ha hecho perder bastantes puntos y bueno, muchas veces también recae en eso, ¿verdad? La decisión de los entrenadores y es entendible, pero obviamente, ¿verdad? Yo voy agarrando ritmo a medida que van pasando partidos nada más, porque me acoplé último al plantel y bueno, a medida que vaya jugando me voy a ir sintiendo mejor y voy a tratar de completar los 90 minutos con la misma intensidad. Y bueno, Rodrigo, un panorama contigo a lo personal, a lo colectivo, con el presente de Luqueño. Así que un saludo al aire, Rodrigo, y fuerza en este campeonato. Muy amable, Rodrigo. Dale un saludo para usted, Arturo, muchas gracias. Adiós, gracias. Rodrigo Rojas. En la Caja Mutual solicita y usa tu tarjeta de crédito por montos desde 200.000 guaraníes y llévate tu mochila. Para más información, llámanos al 218-4000 a través de nuestras redes sociales como Caja Mutual. Hablamos de 7 equipos comprometidos. Sí, 7. Muy fuerte. Sí. Salvo Olimpia, Cerro, Libertad, Guaraní, Nacional, los otros 7 tienen que pelear por salvarse. Volvió el plan más increíble del Grupo Garden, Mazda BT 54x4 Limited automática en 48 cuotas de $299, con una mínima entrega, seguro gratis por un año, transferencia incluida. Llámanos al 238-9000 sin escribirnos al 0971-311-611, plan increíble del Grupo Garden. 1157. En Farmacia Catedral todos los jueves tenés beneficios con tu tarjetas de crédito del Banco Continental con 35% de descuento. Llámanos al 627-7000 y al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Está Yara. ¿Cómo te va, Yara, con Fútbol a lo Grande desde Tupí a la Sosa? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas tardes. Un saludo muy especial a toda la audiencia de Fútbol a lo Grande. Muchísimas gracias por contactarte con nosotros porque tenemos muchísimas cosas que contarte, que decirte y también, por supuesto, para que todos se enteren que estamos en la Gran Maratón Llama aquí en Tupí. Bueno, contanos los horarios, lo que ofrecen, todo lo que significa para la gente y por qué tendría que ir a Tupí. De hecho, va aprovechando toda esta maratón ya, Yara. Asimismo tenemos una maratón de descuentos en nuestra marca que es Jam, la que quiere la gente de calidad superior. Vamos a estar con estos descuentos únicos hasta este sábado 18 de marzo. Tenés tiempo de poder pasarte por Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. Abrimos desde las 7:30 de la mañana y vamos hasta las 18 horas. Así es que ya sabes, pasarte por aquí y también tenemos muchos beneficios. Vamos a tener activaciones y demostraciones de productos. Además de eso, también puedes llamarnos al 021-569-9000 o también la tienda web que es tupi.com.py. Tenemos todos los beneficios, las facilidades, contamos con envíos a todo el país y además de eso una exclusiva zona pick-up. Así es que ya sabes, ya estás avisado, vos que nos estás escuchando ahora mismo, estás sintonizando Fútbol a lo Grande, sabes que tenemos muchísimos descuentos aquí en Tupí para vos y tenés que venirte porque vamos a tener una fiesta espectacular de descuentos, de activaciones, de degustaciones este sábado aquí en el salón de ventas más visitado del país. Bueno, y ahora ya está la invitación. De hecho, la gente sabe cuando se trata de Tupí, las grandes ofertas y aún más con Jan. Así que muchísimas gracias, Yara, con la Maratón Jan. Muchísimas gracias. Y bueno, la gente ya te escuchó y la gente sabe lo que ofrece Tupí. Muy amable, Yara, gracias.
Gracias a vos, Arturo. Asimismo, ya están avisados y les esperamos por el salón para que puedan disfrutar de los descuentos que tenemos. Gracias, muy amable. Yara Sosa, desde Tupi. Piri Damota y Álvarez, porque hay experiencia en los juveniles, ¿verdad? Juega con los experimentados. Y sí. Álvarez había aparecido muy bien ante Guaireña, el partido en Villarrica. Está volviendo su lesión también. Y después él se desgarró. Y la vez pasada jugó y estuvo en un nivel irregular, por así decirlo, en la defensa. Pero se aporta la experiencia. Sí, Es cierto que Robert Pires es más lento, pero la experiencia de ese lado de la serie de partidos, la situación propia. Y este Thiago viene. Sí. Hoy en principio no está para ser titular Thiago, el delantero. Sí, Thiago por eso Valdés. digo, hay que ver. Este está con la cena en los ojos. Exactamente, el que desperdició el penal. Y o sea, ningún ya nene, la 38 años tiene. Sí, ya. Igual Lucero es muy bueno, igualmente, el argentino. Que Sí, está ya para sé, pues, arrancar hoy. terminó Lucero un poco porque tiene el último partido. Sí. Pero hay que ver qué introducción pone el técnico. Si es que el resultado no se le da. Y sí, lo va a Si tener se le a da, Thiago lo va a tener que opción, meter. claro. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. En el fútbol a lo grande, también los jueves son de TVT. El último minuto del partido, Cerro tiene con Arzamendi el saque de costado. Es pelota de gol. Es pelota de gol para Cerro, pelota de triunfo. Se va salvando el equipo uruguayo. Vino, pelota en el aire, vino un rechazo, remata al arco. Pegaban al defensor uruguayo, remata al arco. Se cerraba la noche. Diego Churín. ¡Qué festejo enorme, grande en Suárez! No daba tiempo al partido el equipo uruguayo. Que recibió este castigo. Churín, pierna derecha sobre el arquero Reyes. Diego 1, Diego 2, Churín 2 de Cerro. Cerro ganando 2-1, la ovación, baja Churín. Cerro 2. Escuchen. Churín Arzamendi con la asistencia, 2-1 gana Cerro. Audios TVT en fútbol a lo grande. Vos entendés. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Copa Libertadores de América 2018, fase de grupo. Cerro le había ganado a Defensor Sporting por 2 goles contra 1. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, de 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Bueno, y está en la fase, esto es toda la Copa Libertadores de América, ya se tenemos todos los bombos correspondientes. Hay un partido que falta, 2 faltan. Sí, los de esta noche. El otro es Sporting Cristal Huracán, que Ya salieron está. 0-0 en la ida. 0-0 el primer juego. Y en el bombo 1 está Olimpia. Olimpia puede jugar con Libertad. Con Libertad no, con Cerro sí. Y bombo 1 está Olimpia y bombo 2 está Libertad. Pero ahí no pueden salir del mismo país cuando vienen Y ahora 1, van 2, todos 3. los 4 los que ingresan de esta fase. Los de 4 de pueden tres. meterse. Los del 4 sí pueden Hoy entrar. puede aparecer Cerro Porteño enfrentando a Libertad o enfrentando a Olimpia. Así es. Así que, Sí. uno de los dos. Así es. Santa Elena nos espera que juntos recuperemos la confianza. Nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. En Tupi, hasta el sábado 18 vas a tener descuentos en todos los productos de la marca Jam. Te esperamos en Boyena, esquina Músicos del Chaco, 7:30, 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. Atención a gente de Ciudad del Este, Artanarías, Presidente Franco y Mingaguazú, porque tienen envío 100% gratis. La gente sabe. ¿Cómo te va, Humberto? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, a tus compañeros de la mesa y a la audiencia. ¿Qué sabes de Guaireña? ¿Cómo se viene el partido ante Guaireña en Villarrica? Y un partido muy importante para los dos equipos. Guaireña viene jugando bien
pero creo que no se le están dando los resultados. Y hoy en día creo que somos rivales directos, así que este partido es más que crucial para nosotros y esperamos armar un buen equipo nuevamente con todos los inconvenientes que estamos teniendo en la parte de salud, pero vamos a tratar de meter el mejor equipo que tengamos. ¿Cuáles son las restas para el sábado? Y la vez pasada se nos lesionó Saracho y Sarki en la parte muscular. No van a hacer la partida, fueron cambiados. Y hubo Benítez que tiene un traumatismo. Tampoco va a hacer la partida porque el doctor le dijo 5 días de reposo. ¿Esto complica? Complica porque los tres que estoy hablando estaban jugando bien, era referente del equipo, eran jugadores fundamentales en sus líneas, así que complica bastante por lo que representan los tres en el plantel. Los técnicos juegan su partido en función de estrategia. ¿Conocés cómo lo hace el técnico de Guaireña, Torres? Y yo pienso que todos los técnicos nos conocemos de cómo jugamos, qué pretendemos, qué queremos en el partido. Creo que todos nos conocemos en este ambiente, porque sabes bien que el fútbol paraguayo no es grande y abarca mayoritariamente lo que es la capital. Humberto, ¿y quiénes están para reemplazar a los 3 jugadores que citaste? Y en vez de Sarki está entre Luis Ortiz y Zamudio. En vez de Saracho está Alfonso. Y en vez de Benítez estaría Cabrera o González. Son las opciones entonces que estás manejando. Y para el arco, hoy se puede decir que Valbuena ganó el puesto, que es tu titular en este momento por lo menos. Sí, para mi gusto hizo un muy buen trabajo la vez pasada y se mantiene, ganaron bien, creo que tuvo muy buenas intervenciones y va a seguir en el arco. Papaleo perdió el puesto por una decisión técnica, no había lesión ahí, ¿verdad? No había lesión, solamente que tenemos 4 muy buenos arqueros. Estaban también su oportunidad y creímos que era también el momento de dar la oportunidad también a Valbuena, que está trabajando bastante bien, al igual que los otros 2 compañeros que todavía no tienen oportunidad. Lo último, Humberto, ¿ya viajan mañana rumbo a Villarrica o recién el día del partido? ¿Cómo es en este caso el preparativo para el viaje? Sí, hoy realizamos la práctica un poco más fuerte, hoy a la tarde. Mañana nos vamos directo a la ciudad de Villarrica y hacemos una pequeña movilización ahí a la tarde después de la merienda. ¿Y en qué lugar van a practicar entonces así? Y generalmente alquilamos alguna cancha de ahí de la liga guaireña, o si no algún local sintético grande donde puedan activar los jugadores. Bueno, Humberto, un saludo del aire, muy buena gestión. Ahí está Meliano, que viene a una victoria, la situación que necesita Guaireña, recuperar terreno y son rivales derechos. Chao, Humberto, gracias. Muchas gracias, Arturo, hasta luego. Adiós, gracias. Humberto García. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas, aberturas, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes sociales o llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Hay una demanda, estamos viendo otros medios leyendo. Sebastián Rambert llegó a un acuerdo con Olimpia, sin embargo está eso. Sí. Y Julio Jiménez no habla, ¿verdad? $45,000 es el monto. Y tiene ¿Cómo qué dice la información? 45 días para abonar $45,000. Una deuda que está teniendo Olimpia con Rambert. No, está bien que Acosta no quiere hablar, pero eso está, ¿verdad? Integrante del cuerpo técnico de Garnero. Sí. 45,000 le deben, ¿verdad? Sí. Un cumplimiento con el asistente argentino. ¿Pero le demanda o no? Porque dice el doctor Acosta dice que no hablará sobre el caso Rambert. Llegó a un acuerdo con Olimpia por eso. No, llegó a un acuerdo, le va a pagar. Le paga los $45,000. De manera, ¿cómo lo va a pagar? Proma Cerveza Artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. Comisipar convoca a sus socios en la asamblea ordinaria a realizarse este domingo en el Centro de Convenciones Mariscal, en Asunción. Para más información comunicate al 248-8000 o ingresa a comisipar.coop.pirega. Comisipar, tu mejor opción. Porque después de eso, Cardona no habló más después de la conferencia.
No, después de la conferencia ya no habló de... Y Marte Melgarejo se borró, ¿vio? Y siempre está detrás del presidente, pero según su humor te va a atender el teléfono. A veces sí, a veces no, ocupado, no puedo, después te llamo, hablamos. Olimpia, por ejemplo, hoy sacó el tema de la venta de entradas para Libertad y ahí se entiende, se interpreta que le van a dar la gradería completa a Libertad. ¿Cuántas personas? Eso no dice. ¿Por qué no va a decir? Porque solamente dice gradería norte visitante, o sea, entera le van a dar a Carlos Jovine. Llaman para Carlos Jovine porque probablemente maneja mejor que editor el tema de las entradas, ¿verdad? Sí, generalmente él suele ser encargado. Carnes Campo 9, disfruta de nuestros cortes. Ahora en Gran Asunción te esperamos sobre Avenida Laguna Grande y esquina Carendú. Escribinos al 0986-609-66. Carnes Campo 9, el sabor que nunca cambia. ¿Sabes lo que significa darle grit a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa que le brinda a tu motor más protección y más rendimiento. Y además le das una nafta 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grit 95 en todas las estaciones Petrobras. 1210. En Universidad La Paz, comenzá a vivir tu carrera. Tenés carreras de rápida inserción laboral. Inscripciones abiertas. Juan Martinich, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 51,5, teléfono 061-572-329, WhatsApp 0986-870018. Ingresa a universidadlapaz.com.py. Mañana no tenemos fútbol, tenemos sábado, domingo y lunes. Sábado, domingo y lunes. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado, Husqvarna. Está en vos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Está hablando en una emisora colega Editore y dice, gracias niño, entonces nos actualizamos. Hasta ahora no hay novedades. No hay, porque dice Víctor que le da, por eso para hablar con Marte Melgarejo de la Olimpia, que le da toda la tribuna hacia la Avenida España. Sí, o sea, eso pone platea, gradería norte visitante. Bueno, pero dice Editore, está diciendo en otro medio para actualizar la información. No hay novedades. Que nos tiene conocimiento de eso todavía. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión quedaremos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, El Fabriquero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguimos en redes sociales como Fabriquero PY, El Fabriquero, momentos para recordar. Yo vine, está de vacaciones. Entonces que va más tarde con Ditore, con Marte Melgarejo, cuánto le dio, cuánto no le da. Acá entrada de seguridad. Incluso y queremos hablar con Nayo Caballero, o si puede ser, ahora últimamente está muy ocupado Nayo Caballero, perdón, Víctor, o el jefe de eventos deportivos. Sí, el comisario Aquino. Aquino no, es un partido más el que viene. Shell baja sus precios hasta 500 guaraníes menos por litro en todas sus naftas. Llena el tanque con Shell Fórmula Super Regular y Shell V-Power. La mejor calidad al mejor precio, precios bajos, calidad Shell. Con fiebre está Marte Melgarejo. Entonces atendible y mucha fuerza, Marte, mucha fuerza. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado desde $13,900 con bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131 Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. 1212. Viaja donde quieras con Visión y gana premios directos comprando tus paquetes o pasajes en todas las agencias y aerolíneas del país. Con las tarjetas de crédito de Visión Banco te llevas de regalo directo. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Licenciado Nayo Caballero, jefe de seguridad PF. Nayo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Arturo, buenas tardes para vos, para los muchachos en la mesa y la audiencia. Nayo, contanos los preparativos del partido Olimpia Libertad del domingo, antecedentes. Contanos de cómo está la seguridad, cantidad de público de Libertad, cuánto, lugar, dónde. Contanos. Bueno, hoy tuvimos una reunión con el director de la Policía de Asunción, con el director de Prevención y Seguridad de Asunción, con el comisario de la cuarta, de la sexta y de la segunda. Tuvimos una reunión ahora, donde estuvimos yo, Michel y el comisario de la onda, donde estábamos viendo los últimos acontecimientos y también lo que se está viniendo, ¿verdad? Posterior a esa reunión yo lo llamé a Gustavo Medina del Club Olimpia en relación al sector para Olimpia, ya que en esa reunión nosotros con la policía misma hemos hablado sobre el tema del sector norte justamente para Libertad, y bueno, me confirmó el señor Gustavo Medina, que es el gerente de operaciones del estadio y responsable de seguridad del Club Olimpia, donde todo el sector norte será para el Club Olimpia, para el Club Libertad, perdón.
entrando por España, y solamente, así como se hizo en el Clásico, van a entrar solamente los periodistas por el sector de Fe y Alegría, y los jugadores, los de Libertad, por el sector que al lado del polideportivo, por donde ingresa al vestuario. No, eso es lo último que hablamos exactamente hace 10 minutos. ¿Y cuáles son las medidas que se van a tomar con los antecedentes? ¿Y qué experiencia te enseña, Nayo? Bueno, acá al separar totalmente el tema de los accesos, ya que todo el sector de Libertad va a ingresar por el lado de España, ¿verdad? Y todo el sector de Olimpia, que es Platea, esa Campeones 79, Sur y Preferencia, va a ser por el sector de Mariscal López, ¿verdad? O sea, a nosotros ya es una gran garantía, ya que, como te acordás, el Clásico lo hicimos de esa misma manera y no tuvimos ningún tipo de inconveniente, ¿verdad? Esa es la realidad. Sabemos los antecedentes que hubieron en el partido Libertad con Olimpia por la Copa Paraguay el año pasado, pero bueno, tomamos todas las precauciones, justamente estuvimos hablando y planificando mucho con la policía eso. Van a haber controles muy, muy estrictos para el acceso de las personas, tanto la gente de Libertad como Olimpia, donde van a haber 2 cacheos correspondientes, de tal manera que no haya ningún tipo de inconveniente en ese partido, ¿verdad? También estuvimos planificando el partido de Nacional con Deportivo Luqueño, donde el sector de norte va a ser utilizado por el Club Deportivo Luqueño y la preferencia E, eso en el Defensor del Chaco. El resto será utilizado sur, y preferencia A, B, C va a estar utilizado por la gente del Club Nacional. Básicamente esos 2 partidos hoy se ha planificado. Mañana tenemos una reunión de coordinación y seguridad, creo que 10:30 lo había marcado Michel. De todas maneras, ir ultimando los detalles de esos partidos, y aparte de eso, el lunes tenemos un partido clásico, Cerro Olimpia en femenino, ¿verdad? Que normalmente lleva bastante público también. El licenciado, ¿le confirmaron cuántas entradas va a tener Libertad a disposición en este caso, en esa gradería norte? No me dijeron cuánto, pero me confirmaron que de todo el sector. Realmente no a Gustavo no le pregunté. Realmente nuestra preocupación era nomás el tema de que sea todo el sector, ya que en un momento dado hubo rumores de que iban a partir el sector y ese tipo de cosas, y bueno, nosotros no estábamos de acuerdo con eso, tampoco la policía, y le hicimos saber a la gente de Olimpia que no sé si realmente fue un rumor o realmente en algún momento dado existía esa posibilidad, ¿verdad? Pero la policía tampoco está de acuerdo con que se queda, que dados los antecedentes de ambos clubes, ¿verdad? Del último incidente el año pasado. Entonces, todo el sector norte va a ser por el Club Libertad, por lo menos la confirmación que tenemos ahora. Licenciado, expresaron a la policía su preocupación debido al flojo control en el último partido en la Nueva Olla, principalmente con la gente de Luqueño. Estuvimos hablando sobre el tema, estuvimos hablando sobre el cateo correspondiente, estuvimos hablando, digamos, sobre que ahora en los partidos, en algunos partidos, ya sí o sí se va a exigir anillo de seguridad, para justamente que la gente que esté dentro del anillo solamente entren con entradas. O sea que eso es ya una obligación. Vamos a estar comunicándole a los clubes que ellos deben hacer el control de, digamos, 100 metros antes de entrar a la zona del estadio, para que hagan el control correspondiente, de la entrada, para que no tenga entrada, no, para que es lo que pasó con Luqueño. Y bueno, Layo, ¿qué más se puede agregar al partido del domingo? Nada, creo que va a ser un partido tranquilo. Ya tomamos las precauciones correspondientes, digamos, para todos los partidos realmente, ¿verdad? Porque hablamos de un partido, digamos, que no tenía tanta trascendencia como fue el partido trinidense Libertad, donde hubo inconvenientes en las gradas. Hemos hablado del partido de Cerro también, y bueno, son experiencias que van sucediendo que no vamos a permitir nuevamente. Ahora ya con el tema de por ejemplo, Deportivo Luqueño, ya hemos llegado a un acuerdo en que se van a hacer
3 controles, 3 filtros, ya desde que suben a los buses hasta que lleguen hasta el destino final, que el estadio donde jueguen, ¿verdad? Que en este caso con Nacional en Defensores, ¿verdad? Ya que mucha gente alrededor del estadio había sin entrada. Entonces vamos a tratar de que eso, y con más los filtros, la gente no llegue hasta las inmediaciones del estadio, y que por lo menos a 100 metros estén controladas, y las personas que no tienen entrada sean totalmente despejadas de la zona, ya que son amenazas permanentes en relación a atropellar los portones, ¿verdad? Licenciado, con eso admite que existió una falla de parte de la policía en el último partido, que muchos hinchas luqueños vinieron sin entradas, porque unos 100, 120 quedaron afuera y sobrepasaron el anillo. Habría que ver si ya fue a la fuerza o cómo, y quedaron allí afuera sin tener entradas. Claro, ellos fueron trasladados todos en buses, digamos, creo que eran 8 o 9 buses que llegaron hasta ahí, hasta la esquina del estadio, en la calle Novena. Bueno, ahí bajaron y ahí había gente sin entrada. Entonces, ahora ya se va a hacer un control mucho más estricto en relación a las entradas, ¿verdad? Porque muchas veces, digamos, hay jefes de las barras que tienen las entradas en el sector donde, o sea, en el estadio mismo, y eso a partir de ahora hablamos con la policía que el que venga dentro de esos grupos de barras organizados, ya sea del club que sea, ya el que sube al bus para irse al estadio va a tener que tener su entrada en mano, ya no va a decir, van a entregar la entrada ya, ese tipo de cosas. O sea, una serie de cosas que fuimos ajustando de tal manera que lo que sucedió en el partido de Cerro no vuelva a suceder. Al mismo tiempo también hay que tener en cuenta que hubo una provocación tirando bombas de estruendo del sector de Platea hacia el sector de Petengil, en la calle, era cuando estaban formando a la gente de Luqueño, y bueno, desencadenó todo lo que desencadenó, ¿verdad? Hay una serie de hechos que no fue solamente responsabilidad de Luqueños, y hubo mucha responsabilidad de todos, ¿verdad? Incluyendo a nosotros, incluyendo a la policía, ¿verdad? Entonces, es como si de repente, como yo le dije a la policía hoy, y creo que también de repente nos relajamos y pasa lo que pasa, porque en el partido, una fecha anterior fue el clásico, en un estadio bastante complicado que es el Olimpia, por el tema de los accesos, por el tema de la capacidad, por el tema de cosas, y no hemos tenido ningún tipo de inconveniente. En un partido de repente con un estadio más grande, hemos tenido problemas, ¿verdad? Entonces, un poco de repente asumir la responsabilidad de cada uno y no relajarnos en ningún momento, no importa el partido que sea. Las exigencias antes de un inicio de campeonato es que todos los estadios tengan cámaras. Con esas cámaras se pudieron observar quién arrancó con los problemas dentro de la cancha el otro día en el partido Cerro Luqueño. ¿Se identificó ya la gente de Cerro facilitó esas imágenes o no? Están en eso. Ya acá hay una intervención fiscal ya en relación al tema, y también gente que se comprometió a identificar a las personas a través de las cámaras del circuito cerrado. En este momento creo que Cerro que tiene más de 100 cámaras, ¿verdad? En este momento en todos los estadios, cada estadio debe tener de primera división mínimo 20 cámaras. En el caso de Cerro tiene mucho más. Y bueno, la idea es identificar a los hinchas, ya sea de Luqueño o Cerro, que hayan creado algún tipo de disturbios, para tomar una acción judicial y también una suspensión. Si bien ustedes saben, salió la resolución de la suspensión de Trinidense también, el cual tiene un partido más o 2 partidos más de a puertas cerradas sin público local. Y también hay 15 personas que sacó una resolución el tribunal de APF, 2 años de prohibición de acceso a cualquier espectáculo organizado por la Asociación Paraguaya de Fútbol. Creo que son 15 o 25 personas, no sé cuántos son exactamente, pero ya está la resolución. Y bueno, eso yo creo que es el camino correcto, pero hay que identificarlo, que es lo más complicado en este tipo de cosas, ¿verdad? Porque ninguna acción se puede tomar si no están identificados, y esa suspensión solamente a toda la barra de repente no tiene la efectividad que puede tener en forma individual a cada uno. Yo hasta agregaría más, que todas esas personas se presenten en una comisaría jurisdiccional ante el partido y se retiren 1 hora después de terminado el partido, de tal manera que se pueda cumplir efectivamente una resolución judicial.
Bueno, Nayo, estaremos en contacto, gracias, y todo arrancó en esta charla con el partido del domingo en Paraguay Olimpia Libertad. Chao, Nayo, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, hasta luego. Adiós, Nayo Caballero, jefe de seguridad PF. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. 1224. Vení a UNASUR y conoce el gran potencial que tenés con las carreras de UNASUR. Cumplí tu sueño de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, casino online con presencia física, más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy App Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol Online. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Hoy sacan el departamento nomina los árbitros, ¿verdad? ¿O va a esperar hasta mañana? Normalmente los jueves por la tarde. Sí, Jueves por la tarde. hay que ver porque el sábado recién empieza la fecha. Capaz de esperar mañana. Penalty te conecta a lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número uno en la cancha. Penalty. Cuando se trata de elección para comer, tenemos ñoquis, espagueti, moñito, caracolito, codito, guiso de arroz y lo acompañamos con Frutica. El mejor acompañante para tu cocina es lo nuestro, es natural. Frutica. Con CNT, 2.450 millones en premios. Salen sí o sí 60 premios en efectivo. Y para una sola persona sale un departamento amoblado más un Kia Sonet más 50 millones. La independencia total. Pedí CNT, Che por Emoy. Audios TVT en Fútbol a lo Grande. Vos entendés. Fabro tira y es gol de victoria, es gol de clasificación, es gol de octavos de final. Histórica victoria será de Cerro si llega a marcar Fabro. Va a venir el disparo de Fabro, el poste derecho va Prieto, viene el disparo de Fabro. Va a autorizar la Rionda, emotivo final. Sobre el final Cerro puede meterse en octavos de final. Fabro tiró. Gol, 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 gol. Cerro Porteño, anota Fabro, golazo de tiro libre. Cerro, octavo de final. Memorable partido de Cerro. Perdía 2-0, pasa a ganar 3-2. Fabro, la gran figura. Jonathan Fabro, un golazo al ángulo izquierdo. Cerro, octavo de final. Cerro gana Colo-Colo 3-2. Histórica, memorable, admirable acción. Golazo de Fabro. Cerro gana Colo-Colo 3-2. Fútbol a lo Grande. Vos entendés. Ganó Cerro a Colo-Colo 3-2. Sí. En el Estadio de Santiago. Exactamente, en el 2011 fue eso. Sí, señor. Llegaron a abrir las super ofertas en celulares y smartwatch. Precios increíbles en las mejores marcas y modelos sin entrega inicial. Celular Samsung A23, solo 18, cuota de 164.000 guaraníes. Acércate a una de las más de 70 sucursales. Escribinos al 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Cómo se llama el colega brasileño para hablar con él? Manso el apellido. Renato. A ver qué nos dice. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. 1227. Hace más de 150 años, los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. En Panal Seguros, desde hace 20 años, trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Para hablar con Omar Riede, ¿cuántos hinchas son los que no pueden entrar en total? Unos 25 aproximadamente, decía. Bueno, no, pero yo creo que debe tener la cantidad exacta. Por primero dijo entre 15 o 25, no estaba recordando yo la cantidad. Perfecto. La resolución sí, pero no, hasta aquí no se hizo público. Bueno. Te invitamos a conocer a Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios, desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina, cabina simple. Están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Choferes del Chaco y Costa Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Carry. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a vmayflores.com. Regala amor, regala Vmayflores. Semos pimba, loco, la gol. No es de Cerro, carajo. ¿Y por qué Pío carajo? ¿Por qué Pío no? ¿Por qué Pío esto? Semos pimba, loco, la gol. No es de Cerro, carajo. Qué razón,
Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, la más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Estudia tu carrera a distancia en la UNIBE, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Comercio Internacional, Marketing y Publicidad, Psicología, Derecho, Psicopedagogía y Ciencias de la Educación, habilitadas legalmente con acreditación de calidad. Ingresa a distancia.unibe.edu.y, comunicate al 021-447-207. En la UNIBE construís tu mundo profesional. Ahí puso Gerardo que ya están confirmados los árbitros a la fecha. Ya tenemos la confirmación de árbitros. Barta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque, con garantía de 12 a 18 meses. Encontrarás en las mejores casas de acumuladoras del mundo. Baterías Barta, un golazo. Espera, el partido Olimpia Libertad va a pitar Carlos Paul Benítez. Al VAR va Juan López. Acá están los árbitros designados ya. La mejor opción para instalar su industria de depósito Fabrica Urbanización Centro Industrial de Villeta 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, escribinos al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y Suranava 82-104-287. También estamos en Instagram como @cerámica_Itagua, en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Para hablar con Rubén Dictore, él decía, el árbitro, ¿verdad? Dijo. Sí, que le preocupaba el tema del árbitro. ¿Qué es lo que le preocupa tanto? Para hablar con Dictore. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí vas a encontrar el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2 o escribinos al WhatsApp 0981-434-771. Instituto de Formación Profesional Colping. 1220. Blinda tu vehículo contra el camino con Erimark. Con tus tarjetas de crédito Itaú tenés hasta un 20% de descuento y 10 cuotas sin intereses. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Tenemos los hábitos, niño. Cuando quiera. ¿Está listo los hábitos? Estoy abriendo. Muy bien. Carga Supra 95 aditivada de Ecopetrol, más octanos, mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan de tu motor. Todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Ecopetrol. Vamos. Giancarlo Juliadosa, árbitro de Guaireña Ameliano. Se juega en el Parque del Guairá el día sábado a las 18. Árbitro bar de ese partido será Ulises Mereles. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Baracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 Indalco SRL. ¿Qué tal, doctor Litore? ¿Cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás? Bien, ¿no querés hablar del arbitraje? No tengo por qué hablar yo del arbitraje. Porque dijiste, me preocupa el arbitraje, por eso. No, yo no dije eso, no sé dónde lo ha salido. De ninguna manera dije. No dijo Víctor, no para más polémica, no es mi intención. Pero enfocarte en una entrevista, ojalá que el árbitro esté bien o que tengamos buen arbitraje para Olimpia Libertad. Sí, eso sí. Y bueno, y está bien, y es una expresión de deseo que sea así, ¿verdad? Yo lo que dije que lo ideal sería que el arbitraje pase desapercibido y estemos hablando de un partido bien jugado, donde hayan jugadas buenas, pero que no nos estemos acordando de los árbitros y que el arbitraje fue bueno. Carlos Paul Benítez, está bien, Carlos Paul Benítez es el árbitro. Bueno, está bien, no hay problema. Ahí nomás, tranquilos. Tenemos que jugar, tenemos que ocuparnos de armar nuestro equipo, de jugar bien y ya está, no hay otro. Pues, y vos decís que los árbitros son muy exigentes con Barbosa, no así con otros de Olimpia. No, yo no dije eso. Yo no mencioné a los Olimpia. ¿Por qué los Olimpia? Pregunto por preguntarte. Voy a estar con los nervios, doctor. No. Hoy no fue un día un poco complicado, pero todo bien. Te entiendo. Está bien. Ya hablamos con Aido Caballero, todo el sector de la avenida, la tribuna que hace la avenida España, es para Olimpia para el partido el domingo. No, para Libertad. Sí, Olimpia Libertad, para Libertad hacia la tribuna de la Avenida España. Sí, la que hacia Avenida España. Sí, y son 600 entradas. Yo acabo de hablar con Jovine, que él estaba de vacaciones, él acaba de pasarme esos datos y él estaba negociando desde allá y son 600 entradas que las vamos seguramente a vender en el club. Calculo que a partir de mañana.
¿Está bien 600 de entrada? Sí, habíamos solicitado 800 para ser recíproco pero nos dieron 600 y bueno, y está bien, le corresponde, no hay problema. Bueno, partido de alto voltaje contra Olimpia. Siempre es un clásico, entonces siempre se juega diferente, ¿verdad? Se juega con muchas ganas, todos los quieren ganar, mostrarse ante su gente y bueno, claro que va a ser, luego tienen buenos equipos, buenos jugadores, todos los ingredientes dados como para hacer un gran partido. Y no es un partido más cuando juegan Olimpia Libertad. Y no, porque se armó una rivalidad, pero para nosotros una rivalidad puramente deportiva. Y ahí tiene que terminar, Arturo. Porque si no, le damos pie otra vez a problemas y no tiene sentido. Es un deporte, es un partido. Claro que cada uno quiere ganar, cada uno quiere que su equipo vaya adelante y vaya bien, pero es una justa deportiva y que gane el mejor. Diego Viera está con síntomas de chikungunya. Sí, así mismo. Eso quiere decir que ya no llega para el domingo, ¿verdad? ¿O hay todavía alguna esperanza? No. Ya no hay caso. No, ninguna. Pero ya se confirmó, ninguna. Entonces, ¿es positivo chikungunya o tiene que hacerse el análisis? ¿Cuál es la diferencia? ¿No juega? No juega, sí, totalmente. Doctor, y volviendo al tema de las entradas, el pedido que hizo Libertad es vender exclusivamente en el club las boletas o medio digital, por ejemplo, el hincha de Libertad puede conseguir. No, eso no sé, yo no estuve en la negociación, no te puedo decir, pero creo que no es vender exclusivamente, creo que ellos ofrecieron las entradas porque hay un acuerdo recíproco, ¿verdad? Lo hacemos así como cuando se hace con Libertad, también en Cancha Olimpia, también cuando se juega en Cancha Libertad va a ser igual. Perfecto, doctor. Agradecido como siempre por este contacto. No, cuando gusten, muchachos. Así el doctor Rubén Ditore. Diego Viera entonces descartado para el partido ante Olimpia. La Aldata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. 52 locales disponibles para brindarte la mejor atención. Empeñar seguro, empeñar la plata, ingresar a laplata.com.py. Está Francisco López. Hola Arturo, saludos para todos. Y, Moreno Martín está a disposición ahora y después viaja para los partidos que tiene amistoso Bolivia. Así es, el lunes no va a poder jugar ante General Caballero de Mallorquín. De hecho, no sé si estaba en los planes, pero no va a poder. ¿Y por qué no va a estar en los planes Moreno? Porque ya va a poner titular el lunes, no creo más que juegue el alternativo. No, pero siempre le puede tener en el banco. Hoy sí va a estar, hoy sí. No, pero no va a estar en el banco él. Hoy sí. No, pero el hecho hasta que esté en el banco ya significa que es considerado por el técnico. Sí, eso sí. Sí, pues la lista es más extensa en Copa. 12 suplentes ahí están. Sí, hoy no está ya. Hoy va a estar. Sí, hoy va a estar, sí o sí. Sí o sí va a estar hoy. Y sí, 12 suplentes, sí. El lunes, por eso. No sé si estaba en los planes, pero no va a estar porque viaja con Bolivia. ¿Qué que sí? No sé. Y que por rendimiento habría que evaluar si... Vos pedís la palabra. ¿Sabes qué vamos a hacer una cosa? Sí. Cuando tenga un operador reemplazante va a poner pido la sentate por ahí. Sí, sentate. Cuando tengamos. Pido la palabra, si querés se va a llamar. Entonces vos entras, yo decir, pido la palabra y entra Gustavito. Y vengo corriendo. Hola, ¿qué les parece? El comité ejecutivo ya resolvió. Sí, para entrar tenés que pedir la palabra. Vos no podés abrir la puerta y entrar. Ven ahí nomás, sí. No, pero estaban tocando el tema de Moreno y le viene muy bien, ¿verdad, niño? Para despejar la mente. La viuda de Moreno. Mira, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Haga goles y venga un poco contagiado y motivado. La última vez vino motivado después de jugar con Bolivia. Y después cero, porque no tuvo continuidad, ¿verdad? Que es lo que un jugador necesita y un delantero necesita. Porque yo hoy ponía el ejemplo, si lo sacamos a Luis y le traemos a Orri y le damos la tanda, va a ser lento, va a empezar a trabarse todo, va a equivocarse. Sí, pero y es lo que le pasa a Moreno Martín. No va a ser un trabajo que desconozca. No, claro, no yo que se olvide jugar al fútbol, claro, está bien, y que muestre algo, pero físicamente va a estar muerto por no tener continuidad. Pero ahora está bien físicamente. ¿O qué es lo que un jugador quiere? Continuidad. Yo creo que está bien físicamente. Pero me van a decir, para eso tiene que marcar diferencia. Y no marca. No.
No marca. Vos solito te estás respondiendo todo. No, y sí, por eso está bien. Entonces le va a venir bien, como para refrescarse la mente. Ir un ratito a la altura ahí. Sí. No, pues no le vaya a hacer con un... No, pero no solamente la altura. No, pero le va a venir bien, le hace un gol a Arabia, otro a Uzbekistán. Sí, está bien. Andar y en el segundo semestre del año puede ir hasta por ahí transferido y Cerro se ahorra un dinero también, ¿verdad? Eso le falta al niño. Entonces, 1 o 2 goles, que se vaya de Cerro. Por ahí Colo-Colo apura el llamado y le Porque, llama. sin embargo, a Moreno no le da cabida, porque anda bien churín, es justificable. Ahora, si vos decís lo de Pirida Mota, y repito, está agradado eso, ahora el programa. Claro, Pirida Mota no es central. No, no es central. Y puede tener problemas. Rompa el vidrio. Y si hoy llega a fallar Pirida Mota, el responsable es Saba. Si hoy... Como es lo opuesto, si sale todo bien, aplaudido, ovacionado, o sea, saben las dos caras de la moneda que puede llegar a tener hoy. Es que con cualquiera de las opciones iba a asumir un riesgo. Está improvisando en el puesto. No, pero con cualquiera de las opciones iba a asumir un riesgo. Lo que pasa sí, pero los otros son gentilicio. No es central. Está improvisando. Hoy juega Pirida Mota, que también le puso chiquearse de central. Sí, lo llegó a utilizar alguna vez. Yo no suena bien. La improvisación de Baez, porque lo de Baez fue improvisación, le está saliendo bien. No, Baez no fue improvisación. De central. De central. No improvisó. Él habrá ensayado, practicado. No, y a eso yo me refiero en la práctica. Improvisar significa si yo no tengo los ensayos con vos. Ahí va a improvisar. Que iba a andar a jugar. Es mi punto de vista. Va es defensor. Usar la palabra Robert Pires es mediocampista. Le dio el resultado que esperaba. Como este al menos. Por eso. Sí, pero las otras opciones son jóvenes. Robert Pires Mota es mediocampista, es volante. Pero habrá practicado con Pires central. Entiendo, tampoco le va a pero decir si vos tenés central. Yo te he tirado delantero y anda a marcar. Saba yo creo que va a hacer eso. Pero hasta diría que es un doble riesgo, porque si lo pone a uno de los chicos, uno puede decir, bueno, pero es central, es su puesto. Juega. Pero le sale mal y lo quema ya el chico. Y no está ninguno a la altura. Ni Álvarez ni Quintana estuvieron a la altura para ponerlo menos en un partido de Copa Libertadores. Por eso acá lo que lado yo entiendo. Cosa que con Pires puede resolver. Lo que hoy dijo Gustavito Urbana es que Cerro tiene un adversario en su propia casa. Sí. Casi me mataron. ¿Están de acuerdo? ¿Fortaleza? No, el público. No, su propia. Ay, van a decir, pero psicológicamente tiene que superar. Es que yo tiene que superar. Ya te digo, todos los años hasta que nos gane la Copa. No, espera. Hoy recibí un mensaje en un grupo de WhatsApp. Pero es cierto, niño. Niño, solo tiene que enfocar en Fortaleza, no en su gente. Niño, no es así. La historia dice que no. Exactamente, los antecedentes dicen que no. Exactamente. La historia dice que no. Bueno, yo veo del cristal positivo. Ustedes son los yo entiendo, pero ustedes son los mariscales de la derrota. No, por su gente, no. Así mismo, mira que yo aclaré eso. Y hoy va a perder por su gente. La gente no entra a jugar, son los jugadores, son los 11 muñecos, más los que están diciendo entonces que va a tener la chance para jugar. Pero porque ahora le va a tirar la culpa a la gente. Pero psicológicamente, si no está preparado, esa gente te afecta cuando te aprieta. Datos, no opiniones. Esa gente te aprieta cuando es datos. ¿Cuántas veces Cerro tuvo en su mano? ¿Cuántas veces Cerro tuvo en su mano la clasificación dependiendo de Cerro Porteño? Y eso te puedo asegurar, ese que Cerro depende de sí mismo. Es el elemento más peligroso que pasa por la cabeza del hincha por el jugador, hoy, no por el hincha. El hincha hace ya todo. Sí, niño, pero el hincha hoy. Vamos a un ejemplo concreto que hasta ahora el hincha Cerro se acuerda. El hincha Cerro no tiene la culpa que Barreto haya salido mal, el famoso Barretín cuando sale y le pifia ahí. Sí, ahí no tuvo la culpa los 20 o 30 mil. En ese momento era menos la capacidad. Pero cuando pero era Barreto y después era. Y cuando los fantasmas aparecen, Garcilaso. ¿Por qué te callado, Víctor? No, yo estoy de acuerdo con usted, Víctor. Ese es mi temor hoy con Cerro. Yo confieso que es mi temor. ¿Cómo también puede ser? Y pero también que los antecedentes. El hincha Cerro también te va a recordar de grandes noches que también tuvo allí en la olla, ¿cierto? No llegó a la Copa porque ese va a ser el peso que va a siempre tener Cerro y así no. Pero no ganó la Copa, correcto, no ganó la Copa, pero también tuvo noches buenas en la nueva olla que con esa gente terminó ganando. Recuerdo una vez una goleada histórica que en medio de una lluvia, se me fue ahora el nombre, creo que era contra Estudiantes de Mérida, sirve, pero era en ese mismo estadio. Y otro partido que como también tuvo eliminaciones, pero si te vas a acordar siempre de eliminaciones nomás, entonces no vas a terminar sacando. Pero acá parece nosotros queremos que pierda Cerro, no es eso. Cuidado, yo dije cuidado. Está bien, yo quiero que golee.